Todas las noches era la misma tortura. Tómate la leche, niña ingrata. El sabor era horrible. El olor me revolvía el estómago. Cuando vomitaba, él me encerraba en el sótano oscuro. Durante años, tragué no solo aquel líquido repugnante, sino también el terror que nadie veía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para ustedes, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy María Jiménez, tengo 75 años, nacida y criada aquí en la capital mexicana, mi Ciudad de México del corazón, donde vivo hasta el día de hoy. El ruido de la gran ciudad ya forma parte de mí, ¿saben? Es como una música que acompaña mi vida desde hace tantas décadas. Hoy en día, mi mayor placer es cuidar de mi pequeño jardín vertical en el balcón del departamento. Tengo orquídeas, helechos y hasta algunas hierbas que uso en la cocina. Tendrían que ver lo feliz que me pongo cuando aparece una flor nueva. Es una alegría que solo quien cuida plantas entiende. Comencé con este jardín después que mi esposo falleció, hace unos 8 años. Al principio era solo para ocupar el tiempo, pero se convirtió en una pasión que me trajo mucha paz. Estoy aquí en mi sillón favorito, cerca de la ventana que da para ver el movimiento de la avenida. Tengo una mesita al lado con un tecito de hierba luisa que planté y coseché yo misma. Mi gatito Chimino está durmiendo en la alfombra como siempre. Es en este rinconcito donde paso muchas tardes, a veces leyendo, a veces simplemente observando la vida allá afuera. Y ustedes, mis queridos que están viéndome ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rincón de México o de Latinoamérica me están viendo. ¿Tan temprano con el café de la mañana, a la hora de la comida o tal vez al finalizar la tarde, cuando el sol ya se está poniendo? Me hace tan feliz saber desde dónde mis nietecitos virtuales me ven y en qué momento del día ustedes sacan un tiempito para escuchar las historias de esta señora. Cuéntenme. ¿Sí? Me encantará leer cada comentario. Saben, hoy quería conversar con ustedes sobre algo que guardé por muchos años. Una historia difícil, pero que me enseñó sobre la fuerza y sobre cómo podemos encontrar maneras de liberarnos, incluso cuando parece imposible. No siempre conseguimos enfrentar a los monstruos de la vida con un ejército a nuestro lado. A veces necesitamos usar nuestra inteligencia y coraje para crear nuestra propia justicia. Todo comenzó cuando era pequeña, en las visitas que hacía a la casa de mis abuelos, lejos de aquí de la Ciudad de México. Era un lugar donde lo que ocurría dentro de las paredes quedaba escondido de los ojos del mundo, donde un ritual nocturno transformó mi infancia en una pesadilla que parecía no tener fin. En mi infancia, aquí en la Ciudad de México, vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma con mis padres. Mi padre, Jerónimo, trabajaba como contador en una oficina grande en el centro. Salía tempranito y volvía tarde, siempre con su portafolio de cuero bajo el brazo. Mamá Dulcinea era costurera y trabajaba en casa. Tenía una máquina de coser Singer que hacía un ruidito que arrullaba mis tardes. Era una mujer dulce, de sonrisa fácil y manos siempre ocupadas. Nuestra vida era simple, pero buena. Yo estudiaba en la escuela pública de la colonia, jugaba con los niños del edificio y adoraba dibujar. En esa época, Ciudad de México ya era una ciudad grande y ruidosa, pero nuestro rinconcito estaba lleno de afecto. Los fines de semana nos gustaba ir al bosque de Chapultepec, donde yo podía correr y jugar mientras mis padres conversaban sentados en las banquitas. Sin embargo, durante las vacaciones escolares y algunos fines de semana, ocurría algo que cambiaba completamente mi mundo. Viajaba para quedarme con mis abuelos paternos en Teciutlán, un pueblito pequeño en el interior de Puebla. Era un viaje largo, en autobús, que mis padres consideraban importante para que conociera mis raíces, como decía mi padre. La casa de mis abuelos estaba alejada del centro, casi como una ranchería. Era una construcción antigua, de adobe, con un gran patio lleno de árboles frutales y una huerta que mi abuela Iracema cuidaba con esmero. Mi abuelo Arnaldo era considerado un hombre respetado en la comunidad, hacendado, dueño de algunas tierras, siempre bien vestido cuando iba a la iglesia los domingos.
A primera vista, parecía el escenario perfecto para una infancia feliz. Aire puro, espacio para jugar, frutas frescas para cosechar. Mis padres creían que esas temporadas en el pueblo serían óptimas para mí, una niña de la gran ciudad. La rutina allá era muy diferente de la Ciudad de México. Nos despertábamos con el cantar del gallo, tomábamos café con leche fresca ordeñada en el momento, pan casero y mermelada hecha por la abuela Iracema. Durante el día, yo ayudaba a mi abuela con pequeñas tareas: alimentar a las gallinas, cosechar verduras en la huerta, tender ropa en el tendedero. Ella era una mujer callada, de pocas palabras, siempre atenta al reloj y a los pasos de mi abuelo. La abuela Iracema tenía un modo extraño. Miraba para los lados antes de decir cualquier cosa, como si temiera ser escuchada. Sus manos eran ásperas y temblorosas, marcadas por el trabajo pesado. Cuando estábamos solas, a veces tarareaba bajito canciones poblanas antiguas, pero se callaba inmediatamente al oír los pasos pesados del abuelo Arnaldo acercándose. Mi abuelo era alto, de hombros anchos, cabellos entrecanos, siempre bien peinados, y un bigote grueso que alisaba con frecuencia. Su mirada era severa y raramente sonreía. Cuando hablaba, todos se callaban para escuchar. Nadie osaba contradecirlo, ni siquiera los vecinos, que a veces venían para un café o para pedir algún favor. En la mesa, el abuelo Arnaldo siempre se sentaba en la cabecera. Se servía primero y solo después los otros podían servirse. Tenía un vaso especial de vidrio grueso, con detalles en azul que solo él podía usar. Si alguien lo agarraba por equivocación, golpeaba en la mesa y decía: «Esto no es para la boca de cualquiera». Durante el día, yo intentaba quedarme lo más lejos posible de él, jugando sola en el huerto de frutales o ayudando a la abuela Iracema en la cocina. Había una niña vecina, Celeste, hija del capataz de la hacienda de al lado, con quien jugaba a veces. Tenía mi edad, cabellos rizados y pecas en la cara. Juntas hacíamos muñecas de trapo, jugábamos a la casita debajo de los árboles o íbamos hasta el arroyo que cruzaba las propiedades. Pero incluso en los juegos vivía con un apretón en el pecho, porque sabía que la noche llegaría. Y con ella el ritual que tanto temía. Cuando el sol comenzaba a ponerse, mi corazón se aceleraba. La abuela Iracema se quedaba aún más callada, moviéndose en la cocina como un fantasma, preparando la cena sin hacer ruido. Todo cambiaba cuando la noche caía en Teciutlán. El cielo estrellado, que debería ser lindo, solo me traía miedo. El olor de la comida que debería abrir el apetito me daba náuseas anticipadas. Los grillos y sapos que cantaban allá afuera, en vez de arrullarme en un sueño tranquilo, sonaban como una cuenta regresiva para el terror. Fue en una de esas noches, cuando yo tenía 8 años, que me di cuenta de que algo estaba muy mal en aquella casa. No era apenas el autoritarismo de mi abuelo, era algo más profundo y sombrío que flotaba en aquellas paredes de adobe. Vi a mi abuela esconder un frasco de medicina cuando mi abuelo entró en la cocina y la mirada que él le lanzó a ella me hizo helar la sangre. Fue cuando entendí que ella también vivía en constante estado de alerta, así como yo. «María, ven acá». Él decía todas las noches después de la cena, cuando los platos ya estaban lavados y guardados. Su voz, grave y autoritaria, hacía que mis rodillas flaquearan. «Ya es hora de tu medicina de la noche para crecer fuerte y sana». Y así comenzaba el ritual que transformó mi infancia en una pesadilla, un secreto que guardé por tanto tiempo que casi se fundió con mis huesos. Fue en el verano en que cumplí 9 años, cuando el ritual de la medicina de la noche se volvió aún más aterrador. Recuerdo como si fuera hoy. Mis padres me llevaron a Teciutlán para pasar un mes entero de las vacaciones escolares. «Te hará bien respirar aire puro, hija», decía mi madre, sin imaginar lo que ocurría en aquella casa cuando el sol se ponía. En la primera noche después de la cena, el abuelo Arnaldo me llamó a la cocina, como siempre hacía. La abuela Iracema estaba terminando de lavar la loza con aquella mirada distante que yo ya conocía tan bien. Sus manos temblaban más de lo normal. «Siéntate ahí, niña»,
ordenó el abuelo, apuntando hacia la silla de madera apoyada en la pared de la cocina. Era una silla más alta que las otras, hecha especialmente para que yo alcanzara la mesa. «Ya es hora de tu medicina». Me senté, sintiendo el frío de la madera contra mis piernas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. El abuelo Arnaldo abrió el armario alto, aquel que tenía llave, y sacó un frasco marrón. Era vidrio oscuro, no se podía ver lo que tenía adentro. Él siempre decía que era medicina para crecer fuerte, pero el olor... el olor no era de ninguna medicina que yo conociera. Él agarró su vaso, aquel que nadie más podía usar, y vertió un líquido blanquecino. Parecía leche, pero no era solo eso. Tenía algo mezclado que dejaba el líquido más espeso, con un olor fuerte que me daba náuseas solo de sentirlo. «Bébelo todo», dijo, poniendo el vaso frente a mí. «Hasta la última gota». La abuela Iracema salió de la cocina en ese momento, como siempre hacía. Nunca se quedaba para ver. Años después entendí que ella no aguantaba presenciar, pero tampoco tenía coraje para defenderme. Aquella noche fue diferente, porque yo ya estaba más grande e intenté resistir. «No quiero, abuelo, huele mal». El rostro de él se transformó al instante. Las cejas gruesas se juntaron y el bigote tembló de rabia. Golpeó en la mesa con tanta fuerza que el vaso casi se volcó. «No te estoy preguntando si quieres, te estoy ordenando beber. ¿Sabes cuántas niñas por ahí quisieran tener un abuelo que las cuida? Una ingrata. Eso es lo que eres». Con manos temblorosas, agarré el vaso. El líquido tenía pequeños grumos, como si algo hubiera sido disuelto allí de cualquier manera. El sabor era aún peor que el olor, amargo y con una textura que se pegaba en la lengua. Cada trago era una tortura. Mi cuerpo entero rechazaba aquello. En la mitad del vaso sentí mi estómago revolverse. Intenté aguantar, pero no pude. Vomité allí mismo en la mesa de la cocina, ensuciando el mantel que la abuela Iracema había bordado. Lo que ocurrió después quedó grabado en mi memoria como si hubiera sido tallado a cuchillo. El abuelo Arnaldo se levantó, el rostro rojo de furia. Agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas en los días siguientes. Me arrastró fuera de la cocina, atravesando el pasillo oscuro hasta llegar a la puerta que daba para el sótano. «Las niñas ingratas necesitan aprender», dijo, abriendo la puerta. «Vas a pensar en lo que hiciste». El sótano era oscuro y húmedo, lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas. Tenía un olor a moho que se mezclaba con el olor a tierra. No había luz eléctrica ahí abajo, apenas una ventanita minúscula cerca del techo que apenas dejaba entrar cualquier claridad. Él me empujó escalera abajo y cerró la puerta. Escuché el ruido de la llave girando en la cerradura. Me quedé allí sola en la oscuridad, llorando bajito para que él no me oyera y se pusiera aún más bravo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que la puerta se abrió nuevamente. Estaba encogida en un rincón temblando de frío y miedo cuando vi la silueta de mi abuela Iracema bajando las escaleras con cuidado para no hacer ruido. «Ven, mi nietecita», susurró, extendiendo la mano. «Él ya se fue a dormir. Vamos a llevarte al cuarto sin hacer ruido». Ella me abrazó fuerte, algo raro para ella que era siempre tan contenida. Sentí sus lágrimas mojar mi cabello. «Perdóname», repetía bajito. «Perdóname por no conseguir defenderte». Aquella noche, acostada en la cama del cuarto de huéspedes, escuché una discusión ahogada viniendo del cuarto de mis abuelos. La voz de la abuela Iracema, normalmente tan sumisa, parecía haber encontrado algún coraje. «Ella es solo una niña, Arnaldo. ¿Por qué le haces esto?». No conseguí escuchar la respuesta de él, apenas el sonido de algo rompiéndose, y después el silencio pesado que se apoderó de la casa. A la mañana siguiente, la abuela Iracema apareció con un moretón en el rostro que intentaba esconder con el cabello. Nadie comentó nada. El desayuno transcurrió en silencio absoluto, apenas el tintineo de los cubiertos contra los platos.
Fue ese día que comencé a observar más atentamente el armario donde el abuelo guardaba la medicina, siempre bajo llave que él cargaba en un manojo junto con las llaves de la camioneta. Durante el día, cuando él salía para resolver asuntos en el pueblo, intenté abrir el armario con un gancho que encontré en el cuarto, como había visto en una película. No lo conseguí. En la semana siguiente, el ritual continuó todas las noches. A veces conseguía beber todo sin vomitar, y en esos días podía ir directo a la cama, pero en la mayoría de las veces mi cuerpo rechazaba aquel líquido extraño, y el castigo era siempre el mismo: horas en el sótano oscuro. Fue en una de esas noches, sola en el sótano, que encontré algo interesante entre las cajas viejas. Era un diario antiguo, con la tapa de cuero ya desgastada. Pertenecía a mi tía Leonora, hermana menor de mi padre, que había vivido con mis abuelos hasta casarse y mudarse a Puebla. Hojeando las páginas a la luz débil que entraba por la ventanita, encontré fragmentos que hablaban de pesadillas nocturnas y medicinas amargas. Me di cuenta entonces de que yo no era la primera en pasar por aquel tormento. Poco a poco fui juntando las piezas. En las visitas siguientes prestaba más atención a las conversaciones de los adultos. Oí comentarios sobre cómo la tía Leonora tenía problemas de nervios y cómo había cortado relaciones con la familia después del matrimonio. Nunca la conocí personalmente, apenas por fotos. En una de esas conversaciones, escuché a mi abuela mencionando las medicinas caseras que el abuelo Arnaldo preparaba. Él aprendió con su padre, le dijo a una vecina que había venido de visita. Dice que cura cualquier mal. La vecina asintió con respeto, como si aquello fuera una gran sabiduría, sin percibir la mirada vacía de mi abuela mientras hablaba. Cuando yo tenía casi 11 años, ocurrió algo que cambió la dinámica de aquellas visitas. Durante una cena de domingo, cuando algunos parientes estaban reunidos, el abuelo Arnaldo anunció orgulloso que yo pasaría todo el próximo verano con ellos, no apenas un mes. La niña necesita aprender los valores del campo. No es solo gran ciudad, declaró, mirando para mi padre, que concordó sin cuestionar. Aquella noche no conseguí dormir. La idea de pasar 3 meses enteros en aquella casa, con aquel ritual nocturno, hizo que mi estómago se revolviera. Fue cuando me di cuenta de que necesitaba hacer alguna cosa. No podía simplemente aceptar aquel destino. A la mañana siguiente, pedí a la abuela Iracema que me enseñara a hacer el pan de elote que ella siempre preparaba los domingos. Mientras mezclábamos los ingredientes, creé valor y pregunté: «Abuela, ¿por qué el abuelo me hace beber aquella medicina todas las noches?». Ella paró de mover la masa, mirando nerviosamente hacia la puerta de la cocina, como si temiera que él pudiera aparecer en cualquier momento. «Es por tu bien», susurró, sin mirarme a los ojos. «Él cree que te va a dejar más fuerte». «¿Pero qué tiene en la medicina, abuela? ¿Por qué tiene aquel sabor tan malo?». Sus manos comenzaron a temblar más fuerte. «Son hierbas, mi hija, hierbas que él mismo recoge y prepara». Después de una pausa, agregó: «Él se la daba a tu tía Leonora también desde pequeña y a tu padre cuando era niño». Fue la primera confirmación que tuve de que aquello no era normal, no era apenas una costumbre inocente del campo. Si mi padre y mi tía también habían pasado por aquello, ¿por qué nadie nunca dijo nada? ¿Por qué mi padre me mandaba para allá sabiendo lo que ocurría? Más tarde descubrí que mi padre raramente hablaba de su propia infancia. Cuando mencionaba los tiempos de Teciutlán, era siempre sobre la escuela, los amigos, nunca sobre la vida en casa, como si hubiera un acuerdo silencioso de nunca tocar el asunto. Fue durante esa visita que comencé a planear. Si nadie iba a protegerme, yo necesitaba protegerme a mí misma. No podía enfrentar a mi abuelo directamente. Él era grande, fuerte y temido por todos. Necesitaba ser más astuta. Necesitaba encontrar un modo de acabar con aquel ritual sin que él supiera que fui yo. En la alacena de la cocina, donde la abuela Iracema guardaba los alimentos, vi un frasco de medicina que ella tomaba para problemas intestinales, como decía. Era un laxante fuerte, de acción rápida.
Vi cómo ella lo escondía cuidadosamente detrás de los recipientes de harina, lejos de los ojos vigilantes del abuelo Arnaldo. Fue allí, a los 11 años, que la semilla de mi venganza comenzó a germinar. Los meses que siguieron fueron los más largos de mi vida. Volví a Ciudad de México con mis padres, cargando aquel secreto pesado y el miedo del próximo verano. En la escuela, mis notas comenzaron a bajar. No conseguía concentrarme, y las maestras enviaban recados para mi madre, preocupadas con mi comportamiento. «¿Qué está ocurriendo, hija?», mamá preguntó una noche, sentada en la orilla de mi cama. «¿Estás tan callada? ¿Ya no juegas más con tus amigas?». Intenté contar, juro que intenté. Abrí la boca varias veces, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo explicar aquel ritual extraño? ¿Cómo decir que el padre de mi padre, el abuelo que todos respetaban tanto, me encerraba en un sótano oscuro? ¿Y si no me creían? «No quiero ir a la casa del abuelo en las vacaciones», fue todo lo que conseguí decir con la voz entrecortada. Mamá sonrió acariciando mi cabello. «Tonterías, María. Tu abuelo te quiere tanto y tú sabes cómo tu padre se pone feliz cuando pasas tiempo con los padres de él». Me di cuenta de que no servía. Era como si existiera una pared invisible entre el mundo de los adultos y el de los niños. Una pared hecha de tradición familiar, respeto a los mayores y secretos que todos fingían no ver. En la escuela, la maestra Lucía de Ciencias notó mi cambio. Una tarde, después de la clase, me llamó para conversar. Era una mujer joven, de cabellos rizados y ojos amables, diferente de las otras maestras más rígidas. «¿Hay algo que te esté molestando, María? Puedes contarme». Casi hablé. Sus ojos eran tan sinceros, tan acogedores, pero entonces recordé las consecuencias. ¿Y si ella le contara a mis padres? ¿Y si mi abuelo descubriera que hablé? Él siempre decía que lo que ocurre en nuestra casa se queda en nuestra casa. «Es solo cansancio, maestra. Ando durmiendo mal». Ella no insistió, pero me entregó un cuadernito de tapa colorida. A veces, cuando no conseguimos hablar, podemos escribir. Nadie necesita leerlo. Es solo para sacar los pensamientos hacia afuera. Aquel cuadernito se convirtió en mi refugio. Escribí todo allí. El sabor amargo de la medicina, el olor del sótano, el miedo que sentía cuando el sol comenzaba a ponerse en Teciutlán. Lo escondía debajo del colchón y releer aquellas páginas me daba certeza de que no estaba imaginando cosas. Cuando junio llegó, mi padre anunció que me llevaría a la casa de los abuelos al inicio de diciembre en cuanto terminaran las clases. Serían 3 meses enteros en Teciutlán, 90 días, 90 noches. Mamá hasta intentó argumentar. «Tanto tiempo, Jerónimo, ella va a extrañar a sus amiguitas». «Le hará bien», mi padre respondió con aquel tono que no admitía discusión, el mismo tono que mi abuelo usaba. «Mi padre ya está viejo, quiere pasar tiempo con la nieta». Aquella noche lloré hasta dormirme. Al día siguiente fui hasta la biblioteca pública después de la escuela y busqué libros sobre plantas, hierbas, remedios caseros. Quería entender lo que podría estar en aquel líquido que mi abuelo me obligaba a beber. Encontré informaciones sobre plantas que causaban mareo, náuseas, somnolencia. ¿Sería eso? ¿Él estaría drogándome por algún motivo? El tiempo pasó demasiado rápido y pronto llegó diciembre. Papá me llevó en carro hasta Teciutlán, un viaje largo y silencioso. Observé por la ventana, mientras el paisaje urbano de Ciudad de México iba quedando atrás, dando lugar a las carreteras entre plantaciones y pequeñas ciudades del interior. Cuando llegamos, la abuela Iracema nos esperaba en el portal, la sonrisa contenida de siempre. El abuelo Arnaldo estaba en el pueblo resolviendo negocios, lo que me dio algunas horas de alivio. «Creciste, niña», comentó la abuela abrazándome. Sentí que estaba más delgada, el cuerpo frágil contra el mío. Había más arrugas en su rostro y los cabellos estaban completamente blancos. Mi padre no se quedó mucho tiempo, dejó mis maletas, conversó rápidamente con mi abuela y volvió para Ciudad de México, prometiendo regresar en marzo para buscarme. Cuando el carro de él desapareció en el camino de tierra, sentí como si mi último vínculo con la seguridad
se hubiera ido. Aquella primera noche, el ritual se repitió, como siempre. El vaso con el líquido blanquecino, el sabor amargo, la sensación de entumecimiento que venía después. Conseguí beber todo sin vomitar. Tal vez porque mi cuerpo ya estuviera más acostumbrado. Tal vez porque sabía que necesitaba ganar la confianza de mi abuelo para poder ejecutar mi plan. ¿Ves? No fue tan difícil, dijo él con aquella sonrisa extraña que nunca llegaba a los ojos. Ya eres una señorita. Ahora necesitas aprender a aceptar lo que es bueno para ti. Los días siguientes establecieron una rutina. Durante el día ayudaba a la abuela Iracema con las tareas de la casa y del patio. A veces visitábamos la pequeña feria del pueblo, donde ella compraba alimentos y conversaba con las otras señoras. En esas ocasiones, el abuelo Arnaldo era la imagen del abuelo perfecto, cariñoso, atento, poniendo la mano en mi hombro con orgullo mientras me presentaba a los conocidos. Mi nieta de la capital, decía. Y todos sonreían admirados con la buena relación entre el respetado patriarca local y su nietecita de la gran ciudad. Nadie imaginaba lo que ocurría cuando estábamos solos, cuando la noche caía y las puertas se cerraban. Nadie veía cuando él trababa la puerta de la cocina y sacaba el frasco marrón del armario. Nadie oía cuando él me llamaba de débil e ingrata, si yo dudaba antes de beber. Por la noche, después de tomar la medicina, yo sentía una somnolencia pesada, diferente del sueño natural. Mis miembros quedaban entumecidos y a veces tenía lagunas de memoria, despertando a la mañana siguiente sin recordar cómo había ido a la cama. En esos días sentía dolores extraños por el cuerpo, como si hubiera sido cargada y colocada en la cama de cualquier manera. Una tarde, mientras el abuelo Arnaldo había salido para el pueblo, creé coraje para preguntar nuevamente a mi abuela sobre la medicina. «Abuela, ¿qué tiene realmente en aquella medicina que el abuelo me da?» Estábamos en la huerta recogiendo jitomates para la comida. Ella paró lo que estaba haciendo, miró alrededor, como si temiera que las propias plantas pudieran oír, y susurró. «Son hierbas que él mismo recoge en el monte, mezcladas con otras cosas. Él nunca me contó la receta completa. ¿Pero por qué tengo que tomarla? No me siento enferma». Ella dudó, las manos arrugadas apretando el cesto de mimbre con tanta fuerza que los nudillos de los dedos quedaron blancos. Él dice que es tradición de su familia. El padre de él se lo daba a él, que se lo dio a sus hijos y ahora a los nietos. ¿Y por qué la tía Leonora nunca más viene a visitar? Es por causa de esto, ¿no es así? La abuela Iracema dejó escapar una lágrima que secó rápidamente con la manga del vestido. Tu tía, ella nunca más pisó aquí después que se casó. Dice que tiene pesadillas hasta hoy. Fue la confirmación que yo necesitaba. Lo que fuera que estuviera ocurriendo no era normal. No era saludable. No era para mi bien. Era algo oscuro que pasaba de generación en generación, un ciclo que necesitaba ser roto. Aquella misma tarde, cuando la abuela Iracema fue a descansar un poco, aproveché para buscar en la alacena. Encontré el frasco de laxante escondido detrás de los recipientes de harina, exactamente donde lo había visto la última vez. Era un medicamento fuerte que ella usaba ocasionalmente para sus problemas intestinales crónicos, como decía. Leí atentamente la etiqueta. Acción rápida. Resultados en 15 a 20 minutos. Perfecto. Escondí el frasco en el bolsillo de mi vestido, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría ser oído por toda la casa. Los días siguientes fueron de observación cuidadosa y planeamiento. Me di cuenta de que mi abuelo tenía una rutina rigurosa. El tercer domingo de cada mes, él organizaba una gran comida para la familia. Tíos, primos, todos venían a presentar respeto al patriarca. Era una tradición que él mantenía religiosamente, una demostración de su estatus en la comunidad. La próxima comida familiar sería en 2 semanas. La casa ya comenzaba a prepararse. La abuela Iracema limpiaba los mejores platos, separaba los manteles bordados, planeaba el menú elaborado, que siempre incluía el lechón asado, que mi abuelo tanto se enorgullecía de servir.
Fue durante esos preparativos que oí por primera vez a mi abuelo hablar sobre mí para otras personas, como si yo no estuviera presente. La niña está haciéndose señorita, comentó con el tío Juvenal, hermano menor de él, que había venido a ayudar con los preparativos para la fiesta. Pronto estará lista. ¿Lista para qué, papá?, preguntó mi tío, que parecía genuinamente confundido. El abuelo Arnaldo dio una sonrisa extraña. Para seguir la tradición de la familia, pues, como tu Clarís siguió. Vi el rostro de mi tío empalidecer. Clarís era mi prima, hija de él, algunos años mayor que yo. Ella raramente aparecía en las comidas familiares, siempre consiguiendo excusas. En aquel momento entendí que el círculo era mayor de lo que imaginaba. No era apenas yo, mi padre, mi tía Leonora. Era algo que afectaba a todas las niñas de la familia, de una forma u otra. Un secreto oscuro, mantenido por generaciones, protegido por el silencio y por el miedo. Por la noche, acostada en la cama, planeé cada detalle. La comida familiar sería el escenario perfecto. Todos estarían allí. Todos verían. La máscara del respetable patriarca caería de una vez por todas. En la mañana del gran domingo, desperté antes del amanecer, el estómago revolviendo de ansiedad y determinación. Ayudé a la abuela Iracema a preparar la casa, arreglé la mesa, puse la mejor loza. Ella notó mi nerviosismo, pero lo atribuyó a la excitación por el encuentro familiar. «Tus primos vienen hoy», comentó, intentando animarme. «Va a ser bueno tener niños para que juegues». Asentí, fingiendo entusiasmo, mientras en el bolsillo de mi vestido estaba el frasco de laxante, pesando como plomo. Poco a poco, los parientes fueron llegando, tíos, tías, primos que yo apenas conocía. Todos traían regalos para el abuelo Arnaldo, botellas de tequila, puros, productos caseros. Todos lo saludaban con reverencia, como si él fuera una figura de autoridad incuestionable. Él estaba en su elemento, sentado en el portal como un rey recibiendo a sus súbditos. Vestía su mejor camisa, el cabello entrecano bien peinado hacia atrás, el bigote recortado. De vez en cuando me llamaba para cerca, ponía la mano en mi hombro y me presentaba como mi nietecita de la capital, sonriendo aquella sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cada vez que él tocaba mi hombro, sentía un escalofrío de repulsa. Cada sonrisa falsa, cada demostración pública de afecto, me daba más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, llegó la hora de la comida. La gran mesa de la sala estaba puesta, con el mantel bordado, la mejor vajilla, los cubiertos de plata que solo salían en ocasiones especiales. El lechón asado era la pieza central, rodeado por bandejas de arroz, frijoles, mole y ensaladas coloridas. El abuelo Arnaldo, como siempre, se sentó en la cabecera. A su lado derecho, el lugar de honor estaba reservado para el tío Juvenal, el hermano mayor después de él. Los hombres de la familia ocupaban las posiciones más próximas del patriarca, mientras las mujeres y niños quedaban en las extremidades de la mesa. Como siempre, el abuelo fue el primero en servirse. Después, conforme la jerarquía familiar, los otros podían tomar sus platos. Era un ritual casi religioso que nadie osaba cuestionar. El momento estaba llegando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la mesa podrían oírlo. «María», llamó el abuelo Arnaldo. «Tráeme la jarra de jugo para la mesa». Era la señal que yo esperaba. En la cocina agarré la jarra de jugo de naranja que la abuela Iracema había preparado. Al lado, el vaso especial del abuelo, aquel que solo él podía usar, el mismo que él usaba para darme la medicina todas las noches. Con las manos temblorosas, coloqué el vaso en la mesa al lado del plato de él. Volví a la cocina, donde la jarra de jugo esperaba. Miré alrededor, asegurándome de que estaba sola. Rápidamente, saqué el frasco de laxante del bolsillo y vertí una cantidad generosa en el jugo, mucho más que la dosis recomendada. Mezclé bien con una cuchara, observando el líquido transparente disolverse en el jugo de naranja. No había ningún cambio visible en el color o en la textura. Perfecto.
Volví a la sala con la jarra y el vaso, intentando controlar el temblor en las manos. Coloqué el vaso frente al abuelo Arnaldo y lo llené hasta el borde con el jugo especial. «Gracias, nietecita», dijo con aquella sonrisa falsa y bebió la mitad del contenido de un solo trago. Serví a los otros invitados y me senté en mi lugar, en la punta de la mesa, al lado de la abuela Iracema. Mi estómago estaba en nudos. No conseguía comer nada. Apenas movía la comida en el plato mientras observaba el reloj en la pared. 15 a 20 minutos, decía la etiqueta. Los adultos conversaban animadamente sobre política, sobre la cosecha, sobre los precios en el pueblo. El abuelo Arnaldo, como siempre, dominaba la conversación contando historias de sus tiempos de juventud, de cómo había construido todo desde cero, de cómo merecía el respeto de todos. A los 17 minutos, yo contaba cada segundo, noté el primer cambio. Él paró en medio de una frase, una expresión extraña cruzando su rostro. Pasó la mano por la barriga discretamente y continuó hablando, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. 2 minutos después, se movió incómodamente en la silla. Gotas de sudor comenzaron a aparecer en su frente, a pesar de que el día no estaba particularmente caluroso. Él bebió el resto del jugo, probablemente pensando que la sed era el problema. Yo, silenciosamente, llené su vaso nuevamente. Fue cuando él estaba en medio de una historia sobre cómo había enfrentado solo a un toro bravo que el laxante mostró su fuerza total. Su rostro se puso pálido de repente, después rojo como un jitomate maduro. Él paró de hablar abruptamente, una expresión de pánico, sustituyendo la arrogancia habitual. «Con permiso», murmuró, levantándose con dificultad. Pero era demasiado tarde. Un sonido gutural escapó de él, seguido por algo que nunca olvidaré. El gran patriarca, el hombre temido y respetado por todos, perdió el control de sus intestinos allí mismo frente a toda la familia reunida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se congelaron en sus lugares. Cubiertos suspendidos en el aire, ojos dilatados fijos en la figura otrora imponente, ahora reducida a un viejo hombre en una situación humillante. «¡Demonio!», gritó, apuntando directamente para mí, mientras intentaba contener el desastre que se esparcía por sus pantalones. «¿Fuiste tú? Tengo certeza de que fuiste tú». Pero nadie entendió la acusación. ¿Cómo podría una niña de 11 años causar tal situación? Para todos los presentes, era apenas un viejo teniendo un accidente vergonzoso, culpando a la primera persona que vio por la humillación. «Papá, vamos, necesitas limpiarte», dijo el tío Juvenal, intentando ayudarlo a salir de la sala. «Ella me envenenó», el abuelo Arnaldo continuaba gritando, el rostro contorsionado de rabia y vergüenza. «Igualita a la madre de ella, víboras todas ellas». Sus palabras causaron aún más bochorno entre los invitados. Muchos comenzaron a levantarse, murmurar disculpas, decir que tal vez sería mejor volver otro día. La abuela Iracema, a mi lado, permaneció en silencio, pero cuando miré para ella, vi algo que nunca había visto antes, una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios y un brillo diferente en los ojos. Ella sabía, ella entendía y de alguna forma aprobaba. Fue la última vez que vi a mi abuelo Arnaldo. Aquella misma noche, mientras él todavía estaba en cama, humillado y furioso, el tío Juvenal me llevó de vuelta para Ciudad de México. «Tu abuelo no está bien», fue la explicación oficial. «Mejor que vuelvas con tus padres hasta que él se recupere». En realidad, todos sabían que algo se había roto irremediablemente en aquella comida de domingo. La imagen del patriarca infalible había sido destruida y con ella su poder sobre nosotros. El caos que siguió en aquella sala de comedor marcó mi vida para siempre. Mientras los invitados se levantaban abochornados, murmurando disculpas y evitando mirar directamente para mi abuelo, él continuaba apuntándome y gritando acusaciones. «Esta niña colocó alguna cosa en mi bebida», vociferaba el abuelo Arnaldo, intentando recomponerse mientras el olor desagradable se esparcía por la sala.
Vengan acá, cobardes. ¿No ven lo que ella me hizo? El tío Juvenal intentaba calmarlo, agarrando su brazo, pero el abuelo lo empujó con fuerza. Suéltame. Esa diablilla necesita ser castigada. Él avanzó en mi dirección, los ojos inyectados, el rostro rojo de furia y vergüenza. Sentí la sangre helarse en las venas. Nunca lo había visto tan descontrolado, tan expuesto. La máscara del respetable patriarca había caído completamente, revelando al monstruo que solo yo conocía. La abuela Iracema, para asombro de todos, se colocó entre nosotros. Aquella mujer frágil, que siempre bajaba la cabeza y aceptaba todo en silencio, se irguió como una muralla. «Basta, Arnaldo». Su voz, normalmente tan suave, sonó firme por primera vez. Frente a todos, no. Ya basta lo que le hiciste a esta niña en tus noches. El silencio que cayó sobre la sala fue como un manto pesado. Las palabras de ella, cargadas de significado, hicieron que todos los adultos intercambiaran miradas confusas y perturbadas. «¿De qué está hablando, papá?», preguntó la tía Magdalena, la única hija del abuelo Arnaldo, que todavía mantenía contacto regular con él. «No es nada». Él intentó cambiar de tema, pero su autoridad estaba en harapos tanto como sus pantalones. «Esta vieja loca no sabe lo que dice». «Sé muy bien lo que digo», continuó la abuela Iracema con una fuerza que yo nunca había visto en ella. «Sé de las medicinas que tú le das a la niña todas las noches. Sé del sótano donde la encierras. Sé porque vi lo mismo ocurrir con Leonora años atrás». El tío Juvenal dio un paso al frente, la expresión endureciéndose. «¿Es verdad eso, papá? Los mismos remedios que tú le dabas a mi Clarís, los mismos que tú nos dabas a todos nosotros cuando niños». El aire en la sala se puso tan denso que parecía difícil respirar. La tía Magdalena cubrió la boca con las manos, lágrimas brotando en sus ojos. Por eso, Leonora nunca más volvió. Por eso, Clarís siempre inventa excusas para no venir. El abuelo Arnaldo, acorralado, hizo lo que todos los tiranos hacen cuando son expuestos. Atacó con más fuerza. «Ustedes no entienden», gritó, golpeando en la mesa con tanta violencia que los platos saltaron. «Es una tradición. Es para fortalecer la sangre de la familia. Mi padre hacía esto. El padre de él hacía esto. ¿Quiénes son ustedes para cuestionar?». Fue en ese momento que encontré mi voz, pequeña, trémula, pero lo suficientemente clara para ser oída por todos. «No es ninguna medicina», dije dando un paso al frente. «Es algo malo que hace que la gente se ponga mareada, que borra partes de nuestra memoria. Y después, en el sótano oscuro...». No conseguí terminar. El abuelo Arnaldo avanzó sobre mí como un toro, derribando sillas en el camino. Su rostro estaba irreconocible, contorsionado de odio. «Cállate, mentirosa. Voy a enseñarte a respetar a tus mayores». Lo que ocurrió a continuación fue como una mancha borrosa. El tío Juvenal y otros hombres de la familia lo sujetaron antes de que él pudiera alcanzarme. Hubo gritos, llanto, platos rompiéndose en el suelo. La abuela Iracema me jaló para lejos, para la cocina, donde me abrazó fuerte. «Terminó, mi nietecita», susurró, las lágrimas mojando mi cabello. «Terminó. Él no va a lastimarte más». Nos quedamos así por algún tiempo, escuchando el tumulto en la sala al lado. El tío Juvenal entró en la cocina, el rostro pálido, los ojos pesados. «Voy a llevarte para Ciudad de México ahora mismo», dijo, agarrando mi pequeña maleta que ya estaba lista en el cuarto. «Tu abuela también viene, no es seguro quedar aquí». «¿Y el abuelo?», pregunté todavía temblando. El tío Juvenal intercambió una mirada significativa con la abuela Iracema. «Algunos hombres de la familia van a quedarse con él esta noche para conversar». Entendí lo que no fue dicho. Por primera vez, el patriarca enfrentaría consecuencias. En el carro camino a Ciudad de México, la abuela Iracema agarró mi mano durante todo el viaje. En determinado momento, cuando ella pensaba que yo estaba durmiendo, la escuché conversar bajito con el tío Juvenal. «Siempre lo supe», confesó. «Desde el principio con Leonora, después con los niños.
Intentaste parar. No fue tu culpa, mamá, respondió el tío Juvenal, la voz entrecortada. Él nos aterrorizaba a todos. Pero debería haber hecho más, ella insistió. Debería haber protegido a aquellos niños. Debería haber protegido a María. Lo intentaste hoy, él respondió gentilmente, y fue María quien acabó salvándonos a todos. Fingí continuar durmiendo, pero aquellas palabras encendieron una pequeña luz dentro de mí. Tal vez, de alguna forma, mi acto de rebeldía hubiera roto algo mayor de lo que yo imaginaba, un ciclo de abuso que atravesaba generaciones. Cuando llegamos a la casa de mis padres en Ciudad de México, ya pasaba de la medianoche. Recuerdo la expresión confusa de mamá al abrir la puerta y encontrar no apenas a la hija que debería estar en el interior, sino también a la suegra y al cuñado. ¿Qué ocurrió?, preguntó alarmada. Necesitamos conversar, Dulcinea, dijo el tío Juvenal, con una seriedad que hizo a mamá empalidecer. Fui enviada al cuarto, pero me quedé con la puerta entreabierta, escuchando fragmentos de la conversación en la sala. Escuché a mi tío contar sobre el incidente de la comida, sobre las acusaciones del abuelo Arnaldo, sobre las palabras reveladoras de la abuela Iracema. ¿Y Jerónimo?, preguntó mi madre, refiriéndose a mi padre. ¿Él sabía de todo esto? Hubo un silencio pesado antes de la respuesta de la abuela Iracema. Mi hijo también fue víctima de Arnaldo. Todos lo fueron. Algunos olvidan, otros entierran las memorias tan profundamente que consiguen fingir que nunca ocurrió. Escuché a mi madre llorar, sollozos ahogados que intentaba contener con las manos. Después su voz firme, a pesar de las lágrimas. María nunca más vuelve para aquella casa, nunca. Aquella noche, acostada en mi cama en Ciudad de México, sentí una mezcla extraña de emociones. Había alivio, sí, alivio por estar lejos de aquel lugar, por no tener que beber la medicina nunca más, por no sentir el miedo del sótano oscuro. Pero había también una tristeza profunda por todo lo que descubrí, por todas las víctimas que vinieron antes de mí, por el silencio que permitió que aquello continuara por tanto tiempo. Y había culpa. A pesar de todo, a pesar del abuso, de la humillación, del terror, sentía culpa por lo que había hecho. Había sido criada para respetar a los mayores, para nunca cuestionar la autoridad. Lo que había hecho era impensable en las reglas del mundo en que crecí. A la mañana siguiente, cuando desperté, escuché voces alteradas en la sala. Reconocí inmediatamente la voz de mi padre. Él había llegado. ¿Cómo así? Llevaron a mi hija en medio de la noche. ¿Quién dio esa orden? Me aproximé silenciosamente a la puerta entreabierta, el corazón acelerado. Mi madre respondió, la voz calma, pero firme. Tu padre intentó atacar a María frente a todos, Jerónimo. Juvenal hizo lo que era correcto. Mi padre nunca haría eso. Él adora a esta niña. Como adoraba a Leonora, intervino el tío Juvenal. Como adoraba a Clarís, como te adoraba a ti cuando eras niño. Siguió un silencio denso, cargado de significado. No sé de qué estás hablando. Mi padre finalmente respondió, pero su voz había perdido la convicción. Las medicinas, Jerónimo, dijo la abuela Iracema, tan bajo que necesité esforzarme para escuchar. Las medicinas que él les daba a ustedes todas las noches, el sótano oscuro cuando ustedes se resistían. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Escuché un golpe sordo, como si mi padre se hubiera dejado caer en una silla. Después, un sonido que nunca había oído antes. Mi padre llorando, sollozos profundos, dilacerantes, de un hombre enfrentando memorias que había enterrado por décadas. Pensé que había sido solo conmigo, dijo entre lágrimas. Pensé que con María sería diferente, que él había cambiado. Retrocedí lejos de la puerta, incapaz de escuchar más. Me senté en la cama, abrazando las rodillas contra el pecho. Tantas cosas tenían sentido ahora. El silencio de mi padre sobre su propia infancia, su insistencia para que yo visitara a mis abuelos, a pesar de mi miedo evidente. No era crueldad, era negación. Una víctima que no conseguía encarar su propio trauma. Aquella tarde, mi padre vino a mi cuarto.
Sus ojos estaban rojos, el rostro marcado por las lágrimas. Se sentó en la orilla de mi cama, sin saber qué decir. «Perdóname, hija». Finalmente habló, la voz casi irreconocible. «Yo debería haberte protegido». No respondí de inmediato. Había tanto entre nosotros ahora: dolor, comprensión, el peso de secretos revelados. «¿Qué va a ocurrir con el abuelo?», pregunté finalmente. Mi padre suspiró profundamente. «Él no va a vivir más solo con tu abuela. El tío Juvenal y otros hombres de la familia tuvieron una larga conversación con él. Él va a una clínica donde médicos van a cuidar de él». «¿Y la abuela Iracema?». «Ella va a quedarse con la tía Magdalena por ahora. Después veremos». Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Había aún un largo camino por delante, conversaciones difíciles, tal vez terapia, ciertamente reconciliación. Pero en aquel momento sentí que lo peor había pasado. El secreto había sido expuesto a la luz del día, y como cucarachas, los monstruos no sobreviven bajo los reflectores. 3 días después, la tía Leonora apareció en nuestra casa. Era la primera vez que la veía personalmente, aunque conocía su rostro por fotografías. Era una mujer alta, de cabellos oscuros y ojos profundos que cargaban una sombra familiar. Me abrazó largamente, sin decir nada, y sentí sus lágrimas mojar mi hombro. «Tú hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo coraje de hacer», finalmente me dijo, sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Rompiste el ciclo». Aquella noche, mientras los adultos conversaban en la sala, me recogí en mi cuarto, exhausta emocionalmente. Acostada en la cama, mirando al techo familiar de mi cuarto en Ciudad de México, lloré como nunca había llorado antes. No eran lágrimas apenas de tristeza o miedo, sino también de alivio, como una herida profunda que finalmente es limpiada y puede comenzar a cicatrizar. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de más voces en la sala. Esta vez, reconocí a la de mi prima Clarice, que nunca había estado en nuestra casa antes. Me aproximé silenciosamente a la puerta y la vi. Una joven de 17 años con la misma mirada atormentada que yo veía en mí misma cuando me miraba en el espejo. «¿Está durmiendo todavía?», la oía preguntar. Quería tanto conocer a la prima valiente de la que todo el mundo está hablando. Salí del cuarto, entonces, todavía en pijama, el cabello despeinado. Clarice vino hasta mí, dudosa al principio, después me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por haberlo hecho parar». Fue en ese momento que comprendí plenamente el impacto de lo que había hecho. No había sido apenas una venganza personal, una forma de escapar de mi propio tormento. Había sido un acto de liberación colectiva. El patriarca había caído, y con él décadas de abuso y silencio. En las semanas que siguieron, nuestra familia comenzó un doloroso proceso de reconstrucción. Mi padre entró en terapia, finalmente enfrentando los traumas de su propia infancia. La tía Leonora, que vivía en Puebla, comenzó a visitar regularmente. Lentamente, las heridas familiares, escondidas por tanto tiempo bajo capas de silencio y negación, comenzaron a ser expuestas y tratadas. El abuelo Arnaldo fue internado en una clínica psiquiátrica en Cuernavaca. Nadie hablaba mucho sobre eso, pero escuché a los adultos comentando que él estaba mucho peor de lo que imaginaban, delirante, hablando solo, acusando a todos de conspiración contra él. El gran patriarca, temido y respetado, se había convertido apenas en un viejo confuso y asustado, despojado de su poder. La abuela Iracema vino a vivir con nosotros en Ciudad de México por un tiempo. En las noches en que yo despertaba gritando, asombrada por pesadillas del sótano oscuro, era ella quien venía hasta mi cuarto, se sentaba a mi lado y acariciaba mis cabellos hasta que yo volvía a dormir. «Fui cobarde por tanto tiempo», me confesó una noche. «Vi ocurrir con tantos y no hice nada. Necesitó una niña mostrar el coraje que ningún adulto tuvo». «Tú también fuiste víctima, abuela», respondí, comprendiendo por primera vez cuánto ella también había sufrido en las manos de aquel hombre. Ella se sentó,
lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro arrugado. Sí, pero eso no me absuelve. Debería haber protegido a ustedes, los niños. Fue una conversación que marcó el inicio de mi verdadera comprensión sobre el ciclo de abusos. Cómo víctimas pueden volverse cómplices, cómo el miedo puede paralizar, cómo el silencio puede perpetuar el sufrimiento a través de generaciones. En la escuela, la maestra Lucía notó el cambio en mí. No apenas estaba más concentrada en los estudios, sino que había una nueva confianza en mis ojos, a pesar de las ojeras que revelaban noches mal dormidas. ¿Algo cambió, María?, preguntó discretamente después de una clase. Dudé, incierta sobre cuánto podría revelar. Resolví un problema muy grande, maestra, algo que me asustaba desde hace mucho tiempo. Ella sonrió como si entendiera mucho más de lo que mis palabras decían. ¿Sabes? A veces las personas más valientes son aquellas que enfrentan sus miedos cuando nadie está mirando. Estoy orgullosa de ti, sea lo que sea que hayas hecho. Aquella conversación quedó guardada en mi corazón. En medio de tanto caos y dolor, era un recordatorio de que yo había hecho lo correcto, incluso por métodos poco convencionales. En marzo, casi 2 meses después del incidente, recibí una carta. El sobre tenía el sello de Cuernavaca, y dentro había una única hoja de papel con pocas palabras escritas en una caligrafía temblorosa. Tú destruiste todo, acabaste con la tradición de la familia. Un día entenderás el error que cometiste. No había firma, pero sabía quién era el remitente. Mostré la carta a mis padres, que inmediatamente llamaron a la clínica. Aparentemente, el abuelo Arnaldo había conseguido enviar la carta durante una visita supervisada de la tía Magdalena. La carta debería haberme asustado, pero en vez de eso, sentí una extraña sensación de cierre. Él todavía no entendía, tal vez nunca entendería, pero ya no tenía poder sobre mí. Sus amenazas eran apenas palabras vacías de un hombre roto. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntó mi padre, sosteniendo la carta como si fuera algo tóxico. Pensé por un momento, después agarré un fósforo de la cocina. En el patio trasero, bajo la mirada aprobadora de mis padres, quemé aquel último vestigio del poder que mi abuelo intentaba ejercer sobre mí. Mientras las cenizas se dispersaban con el viento, sentí algo dentro de mí curarse, no completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar de una vez, pero lo suficiente para comenzar a mirar hacia adelante sin que el pasado fuera un peso aplastante. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir pequeña, prometí a mí misma en aquel momento. Nunca más voy a callarme delante del mal, incluso si él viene disfrazado de tradición o respeto. Fue en aquel día, a los 11 años, que entendí que mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. El ciclo de abuso que atravesaba generaciones en mi familia había sido roto no por un adulto poderoso, no por una intervención externa, sino por una niña que decidió que ya era suficiente. Y así, con cenizas de una carta amenazadora en las manos y una nueva determinación en el corazón, di mi primer paso verdadero en dirección a la cura. El camino sería largo, con altos y bajos, con lágrimas y pesadillas, pero nunca más sería recorrido en la oscuridad del silencio. Los meses que siguieron al incidente fueron de profundos cambios en nuestra familia. Era como si todos estuviesen despertando de una pesadilla colectiva que había durado generaciones. Para mí, a los 11 años, fue un periodo de descubrimientos sobre el significado de seguridad y confianza. Mi padre, Jerónimo, se transformó poco a poco. Las sesiones de terapia semanales lo ayudaban a enfrentar sus propios traumas. Al inicio, él llegaba a casa cabizbajo con los ojos rojos. «Es difícil, hija», me dijo una vez, sentados en el banco de la plazuela cerca de casa. «Recordar cosas que tu cerebro trabajó tanto para olvidar». Mamá, Dulcinea, fue una fortaleza durante ese periodo. Mientras mi padre luchaba con sus demonios internos, ella mantuvo nuestra casa funcionando. Garantizó que yo continuara frecuentando la escuela regularmente y aún encontró tiempo para organizar reuniones familiares donde, por primera vez,
Personas que compartían la misma sangre podían realmente conocerse. Fue en una de esas reuniones, en un domingo de abril, que conocí a otros primos que nunca había visto antes. Hijos e hijas de tíos que, así como mi padre, se habían distanciado de la casa de los abuelos tan pronto como pudieron. Cada uno de ellos cargaba sus propias cicatrices, pero había también una esperanza renovada en los ojos de ellos. «Es extraño», comentó mi prima Débora, 5 años mayor que yo. «Crecí pensando que era la única familia extraña que tenía algo mal con nosotros. Ahora entiendo que lo malo era él, no nosotros». La abuela Iracema floreció lejos de la sombra opresora del abuelo Arnaldo. Poco a poco recuperó su voz, su sonrisa, incluso su amor por la cocina, que había sido sofocado por los años de miedo. Ella pasó 2 meses con nosotros en Ciudad de México antes de decidir volver a Puebla, no para Teciutlán, sino para Puebla capital, donde vivía la tía Leonora. «Quiero comenzar de nuevo», nos dijo en la víspera de su partida. «Y quiero estar cerca de mi hija que perdí por tanto tiempo». La casa en Teciutlán fue vendida. Nadie en la familia quería mantener aquel lugar lleno de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, la abuela Iracema compró un pequeño departamento en Puebla, cerca del de la tía Leonora. Era la primera vez en la vida que ella tenía algo verdaderamente suyo. En cuanto al abuelo Arnaldo, él permaneció internado en la clínica en Cuernavaca. Las visitas familiares eran raras y siempre supervisadas. Mi padre fue a visitarlo una única vez, 6 meses después del incidente. Volvió conmocionado, pero de alguna forma más fuerte. «Él ya no es el hombre que conocíamos», le contó a mi madre, pensando que yo no podía oír. «Está confuso, delirante. Continúa hablando de la tradición familiar, de cómo traicionamos el linaje. Los médicos dicen que él probablemente tiene alguna condición psiquiátrica no diagnosticada por décadas». Para mí, el mayor cambio fue en la escuela. Después de meses de notas bajas y aislamiento, comencé a reconectarme con los estudios y con los compañeros. La maestra Lucía, que había percibido mi angustia antes incluso de que yo pudiera nombrarla, se convirtió en una mentora importante. «¿Sabes, María?», me dijo un día después de la clase de ciencias. A veces, las personas más fuertes son aquellas que enfrentaron las mayores dificultades. Fue ella quien sugirió que yo comenzara a escribir más regularmente, no solo sobre lo que había ocurrido, aunque eso formara parte del proceso, sino sobre todo. Mis sueños, mis observaciones sobre el mundo, historias inventadas. La escritura se convirtió en mi refugio, mi forma de procesar la tormenta emocional que todavía giraba dentro de mí. En mi cumpleaños número 12, en septiembre, ocurrió algo inesperado. La tía Leonora apareció en nuestra casa en Ciudad de México con un regalo especial, un diario con tapa de cuero, muy parecido a aquel que yo había encontrado en el sótano de la casa de mis abuelos. «Este era mi diario cuando tenía tu edad», explicó, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Comencé a escribir en él después que huí de la casa de nuestros padres por primera vez. A los 13 años. Fue como sobreviví. Hojeé las páginas amarillentas con cuidado. Algunas contenían apenas palabras rabiosas, escritas con fuerza, perforando el papel. Otras tenían poemas tristes, dibujos sombríos. Era el registro crudo del dolor de una niña intentando entender un mundo que la había traicionado. «¿Por qué me estás dando esto?», pregunté, emocionada con la confianza que ella depositaba en mí. «Porque mereces saber que no estás sola», respondió, sosteniendo mis manos. «Y porque quiero que veas cómo es posible reconstruir la vida después de la oscuridad». Las últimas páginas del diario contenían entradas más recientes de cuando la tía Leonora ya era adulta. Hablaban de terapia, de perdón, no a él, sino a sí misma, de encontrar el amor con un hombre gentil llamado Everardo, de construir una carrera como profesora universitaria en Puebla. «Este es tuyo ahora», dijo, entregándome un nuevo diario con páginas en blanco para escribir mi propia historia de superación. Aquel regalo marcó el inicio de una relación especial entre mí y la tía Leonora. A pesar de la distancia, ella en Puebla, yo en Ciudad de México,
comenzamos a intercambiar cartas regularmente. En las de ella encontraba no apenas el cariño de tía, sino la comprensión profunda de alguien que había recorrido un camino semejante al mío. La Navidad de aquel año fue la primera reunión verdaderamente feliz de la familia en décadas. Alquilamos una quinta en los alrededores de Ciudad de México, donde todos pudieron hospedarse. Vinieron tíos, primos, incluso parientes distantes que habían cortado relaciones hace años. La abuela Iracema vino desde Puebla trayendo pasteles y tartas caseras. Estaba irreconocible. El rostro más lleno, los ojos brillantes, incluso el cabello. Antes siempre preso en un moño severo, ahora caía suelto por los hombros en ondas plateadas. Fue durante esa reunión que conocí a Ángela, una trabajadora social que trabajaba con casos de abuso infantil. Era prima de segundo grado de mi padre, y cuando supo de mi historia, pidió hablar conmigo en privado. «Lo que hiciste fue extraordinario, María», dijo mientras caminábamos por el huerto de la quinta. «Rompiste un ciclo que podría haber continuado por más generaciones». Le expliqué cómo había sido difícil, cómo todavía tenía pesadillas, cómo a veces me sentía culpable por haber usado un método tan drástico. «Eras una niña enfrentando algo que ninguna niña debería enfrentar», respondió con firmeza. «Usaste las herramientas que tenías disponibles. No podemos juzgar las acciones de una niña aterrorizada por los estándares que aplicaríamos a adultos en situaciones normales». Aquella conversación fue un giro importante para mí. Por primera vez, comencé a ver mi acción no como una venganza vergonzosa, sino como un acto desesperado de supervivencia y, en última instancia, de liberación, no solo para mí, sino para toda una familia. Ángela también conversó largamente con mis padres. Después de aquella Navidad, comenzó a visitar nuestra casa regularmente. Me di cuenta de que estaba ayudando a mi padre a procesar su propio trauma, a entender cómo había sido manipulado para perpetuar el ciclo de abuso, enviándome a la casa de los abuelos, incluso sintiéndose incómodo con eso. «Es así como funciona el abuso», la escuché explicar una noche. «Normaliza lo anormal, hace que las víctimas duden de sus propias percepciones. No es debilidad, Jerónimo. Es una respuesta humana a una situación inhumana». En la Semana Santa del año siguiente, cuando yo estaba con 12 años y medio, ocurrió lo que considero el verdadero punto de inflexión en mi jornada de cura. La tía Leonora, que se había convertido en una figura central en la reestructuración de nuestra familia, organizó un retiro de una semana para todos los sobrevivientes, como ella cariñosamente nos llamaba. Fue en una posada tranquila en Valle de Bravo, lejos tanto de Ciudad de México como de Puebla, un territorio neutral, donde podíamos todos encontrarnos en pie de igualdad. Éramos 15 en total: yo, mi padre, la tía Leonora, la tía Magdalena, varios primos de diferentes edades y la abuela Iracema. Pasábamos las mañanas en actividades al aire libre, caminatas, picnics, paseos a caballo. Las tardes estaban dedicadas a las sesiones de terapia en grupo, conducidas por una psicóloga amiga de la tía Leonora, especializada en trauma familiar. Fue en una de esas sesiones que mi padre habló abiertamente por primera vez sobre sus propias experiencias en la casa de los abuelos. Escucharlo describir el mismo ritual por el que yo había pasado, la medicina nocturna, el sótano oscuro, el miedo constante, fue devastador y al mismo tiempo liberador. No era solo mi imaginación, no era solo mi culpa, era real y había afectado a todos nosotros. Lo peor no era el dolor físico, dijo mi padre, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Era la confusión. Una parte de mí sabía que algo estaba mal, pero otra parte creía que era normal, que todos los padres hacían eso, que era por mi bien. Y cuando crecí, esa confusión continuó. Por eso, no conseguí proteger a mi propia hija. En aquel momento, algo se rompió y se reconectó entre nosotros. Me levanté de donde estaba sentada y fui hasta él, abrazándolo como nunca lo había abrazado antes. Lloramos juntos, padre e hija, unidos no solo por la sangre, sino por la comprensión compartida de un dolor que finalmente podía ser nombrado.
En el último día del retiro, hicimos una ceremonia simbólica al atardecer. Cada uno de nosotros escribió en un pedazo de papel las cosas que quería dejar atrás: miedo, rabia, culpa, vergüenza. Después, en un pequeño ritual conducido por la tía Leonora, quemamos esos papeles en una fogata. Las llamas no borran lo que ocurrió, dijo mientras observábamos el fuego consumir nuestras palabras, pero transforman. De las cenizas de lo que fue, nace lo que puede ser. Cuando volvimos a Ciudad de México, éramos diferentes, no completamente curados. Ese sería un proceso de toda la vida, pero más enteros, más conectados, más capaces de mirar hacia el futuro, sin ser constantemente jalados de vuelta al pasado. Al final de aquel año, cuando estaba con 13 años, tomé una decisión importante. Con el apoyo de mis padres y de la tía Leonora, entré a un grupo de apoyo para jóvenes sobrevivientes de abuso, coordinado por la prima Ángela. Al inicio era solo para recibir ayuda. Pronto, sin embargo, descubrí que tenía algo valioso que ofrecer a los otros. «Tienes un don para escuchar», me dijo Ángela después de una sesión particularmente intensa. «Y tu historia inspira a los otros. Muestra que es posible enfrentar incluso a los monstruos más aterradores y sobrevivir». Fue allí, en aquel pequeño grupo que se reunía quincenalmente en una sala cedida por la iglesia del barrio, que comencé a encontrar mi vocación. No quería apenas superar mi propio trauma, quería ayudar a otros a hacer lo mismo. En cuanto al abuelo Arnaldo, él nunca más salió de la clínica en Cuernavaca. Sus delirios empeoraron con el tiempo y 2 años después del incidente, sufrió un derrame que lo dejó parcialmente paralizado. Murió solitario cuando yo tenía 17 años, un hombre quebrado cuyos secretos oscuros finalmente vinieron a la luz. No fui al funeral, ni mi padre, ni la tía Leonora. Apenas la tía Magdalena estuvo presente, más por un sentido de deber que por real conexión emocional. «Es extraño», comentó después, cuando vino a visitarnos en Ciudad de México. «Pasé la vida entera temiéndolo, buscando su aprobación. Y al final era apenas un viejo frágil y confuso, sin ningún poder real más allá de aquel que le dimos. Para mí, la verdadera liberación vino a través de la educación. Incentivada por la maestra Lucía y por la tía Leonora, me dediqué a los estudios con una intensidad renovada. La escritura, que comenzó como terapia, se convirtió en una pasión. A los 15 años, gané mi primer concurso literario escolar con un cuento que, disfrazado como ficción, contaba parte de mi historia. El premio incluía una beca parcial para un curso preparatorio para el examen de admisión a la universidad. Con ese impulso, conseguí entrar en la UNAM a los 18 años para estudiar psicología, una elección directamente influenciada por mi propia jornada y por el deseo de ayudar a otros a navegar por sus tormentas internas. Fue en la universidad que conocí a Enrique, un estudiante de Derecho con especialización en Derechos de la Niñez y del Adolescente. Nuestra conexión fue inmediata, no solo romántica, sino basada en valores compartidos y en la comprensión mutua de quiénes éramos y por qué hacíamos lo que hacíamos. Cuando le conté mi historia, en una noche estrellada a orillas del lago de Xochimilco, él escuchó sin juzgamiento, sosteniendo mis manos con firmeza cuando mi voz temblaba. «Tú no eres tu historia, María», dijo cuando terminé. «Pero tu historia ayudó a moldear la persona increíble que eres hoy». Con Enrique aprendí que era posible amar sin miedo, confiar sin reservas, construir algo nuevo y bonito, incluso cargando cicatrices del pasado. Nos casamos en mi último año de facultad en una ceremonia simple en el jardín de la casa de mis padres. La tía Leonora vino de Puebla para la ceremonia, trayendo a la abuela Iracema, que a los 82 años todavía tenía energía para bailar en la fiesta. Mi padre, ahora un hombre diferente de aquel que silenciosamente perpetuara el ciclo de abuso, hizo un discurso emocionado sobre recomienzos y segundas oportunidades. «Mi hija», dijo, la voz entrecortada, «nos enseñaste que el coraje no tiene edad y que nunca es tarde para romper las cadenas del pasado.
Después de la graduación, Enrique y yo decidimos unir nuestras pasiones profesionales en un proyecto conjunto. Con el apoyo de la tía Leonora, que ahora era profesora titular de psicología en la Universidad Autónoma de Puebla, y de la prima Ángela, que se había convertido en coordinadora regional de protección a la infancia, fundamos una pequeña ONG dedicada a la prevención del abuso infantil y al apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Llamamos a la organización Nuevos Ciclos, un nombre que reflejaba nuestra misión de sustituir patrones destructivos por relaciones saludables de generación en generación. El trabajo era desafiante y muchas veces doloroso, pero profundamente gratificante. Cada vez que conseguíamos intervenir en una situación de abuso, cada vez que veíamos a una familia comenzar a curarse, sentía que el ciclo roto en mi propia vida se expandía en círculos cada vez mayores. En uno de los casos más marcantes, ayudamos a una familia donde el abuelo, así como el mío, abusaba de los nietos bajo el pretexto de tradiciones familiares. Ver a los niños ser rescatados, ver a los padres reconocer su complicidad inconsciente y buscar ayuda. Ver al abusador enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Todo eso me dio una sensación de cierre que ninguna terapia podría haber proporcionado. «Transformaste tu dolor en propósito», me dijo Enrique una noche mientras revisábamos los informes de ese caso. «Eso es la verdadera alquimia de la vida». Y así, paso a paso, día tras día, construí una vida que no estaba definida por el trauma, sino por la superación. Una vida donde lo que ocurrió en Teciutlán formaba parte de mi historia, pero no determinaba mi futuro. La niña, que una vez usó un laxante para vengarse de un abusador, se convirtió en una mujer que usaba conocimiento, empatía y la propia experiencia para ayudar a otros a encontrar su voz y su poder. Y tal vez esa haya sido la mayor transformación de todas, la transformación no solo de circunstancias externas, sino de mí misma, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a agente de cambio. Hoy, a mis 75 años, miro por la ventana de mi departamento en Ciudad de México y veo una ciudad que creció conmigo. Así como esta metrópolis, también me transformé a lo largo de las décadas. Las arrugas en mi rostro son como las calles de esta capital. Cuentan historias de caminos recorridos, de desafíos superados, de vida vivida intensamente. Mi rutina es tranquila y reconfortante. Despierto temprano con los primeros rayos de sol que entran por las cortinas de encaje que hice cuestión de mantener incluso después que Enrique partió. Hace 8 años que él se fue, víctima de un infarto fulminante a los 72 años. El dolor de la pérdida nunca desaparece completamente, pero aprendí a convivir con él como una compañera silenciosa que me recuerda del amor que tuvimos. Después del desayuno, dedico por lo menos 1 hora a mi jardín vertical en el balcón. Fue Enrique quien comenzó ese proyecto poco antes de partir, diciendo que yo necesitaría de algo vivo para cuidar cuando él no estuviera más aquí. Al inicio, era apenas una estructura simple con algunos helechos. Hoy es un pequeño paraíso urbano con orquídeas coloridas, hierbas aromáticas que uso en la cocina e incluso pequeños pies de jitomate cherry que crecen en macetas suspendidas. Cuidar de las plantas es casi una meditación para mí. Mientras remuevo hojas secas, riego delicadamente cada maceta y verifico si hay nuevos brotes. Me siento conectada a un ciclo de vida que continúa, independientemente de las pérdidas y ganancias a lo largo del camino. Chimino, mi gato de pelaje gris, que adopté hace 5 años, suele hacerme compañía durante esa actividad, acostado perezosamente en el pequeño banco que coloqué en el balcón. Después del cuidado con el jardín, dedico algunas horas del día a Nuevos Ciclos, la ONG que fundé con Enrique hace más de 4 décadas. Aunque me jubilé oficialmente hace 10 años, todavía participo del consejo consultivo y asesoro a jóvenes psicólogos y trabajadores sociales que llegan llenos de energía e ideales. Tengo una pequeña oficina en el segundo cuarto del departamento con una computadora que mi nieto Rodrigo me enseñó a usar con soltura. La abuela está más actualizada que mucha gente de mi edad. Él suele decir a los amigos con aquella sonrisa orgullosa que me llena el corazón.
Mi familia es mi mayor alegría. Enrique y yo tuvimos 2 hijos. Débora, que hoy tiene 50 años y siguió mis pasos en la psicología, y Mateo, de 45, que heredó de su padre la pasión por el derecho. Ambos construyeron sus propias familias, dándome 5 nietos que son la luz de mis días. Rodrigo, el mayor, ya está con 25 años y acaba de graduarse en Ingeniería Ambiental. Lara, de 22, está terminando el curso de medicina y siempre me llama para contarme sobre sus guardias en el hospital universitario. Los gemelos Lucas y Livia, de 17 años, están en el último año de preparatoria, llenos de dudas y sueños sobre el futuro. Y la pequeña Elena, de apenas 10 años, es una artista innata que llena mi casa de dibujos coloridos siempre que viene a visitarme. Los domingos, mi departamento se transforma en un punto de encuentro familiar. La mesa de la sala de comedor, que normalmente parece grande de más para una señora viuda, queda perfectamente adecuada cuando todos llegan trayendo platillos, historias y abrazos cálidos. «Abuela, cuenta de nuevo cómo conociste al abuelo», pide Elena, siempre fascinada por historias de amor. «Abuela, ¿tú crees que debo hacer intercambio antes de la universidad?», pregunta Livia en busca de la sabiduría que, según ella, solo una abuela puede ofrecer. En estas reuniones, entre risas y conversaciones, siento la presencia silenciosa de Enrique. Su retrato en el estante parece sonreír un poco más en esos días, como si también él estuviera participando, a su manera, de esos momentos preciosos. Además de la familia inmediata, mantengo contacto próximo con parientes que fueron fundamentales en mi jornada de cura. La tía Leonora, ahora con 92 años, todavía vive en Puebla, aunque su salud esté más frágil. Conversamos por teléfono toda semana y la visito por lo menos 2 veces por año. Nuestras conversaciones tienen la profundidad que solo es posible entre personas que compartieron dolores semejantes y encontraron cada una a su manera caminos para la cura. Mis padres ya partieron hace muchos años. Mamá, Dulcinea fue la primera víctima de un cáncer agresivo cuando yo tenía 37 años. Papá Jerónimo vivió hasta los 88 años, partiendo serenamente mientras dormía, hace apenas 5 años. Su funeral fue un momento de celebración de una vida que, a pesar de los traumas iniciales, consiguió encontrar paz y propósito. Hasta sus últimos días, él participó activamente de los programas de prevención al abuso infantil que desarrollamos en Nuevos Ciclos. La mejor forma de honrar a aquellos que perdimos, él solía decir, es garantizar que su sufrimiento no haya sido en vano. Esas palabras se volvieron un lema para mí y para muchos que trabajan con nosotros. En las tardes en que no estoy involucrada con la ONG o con compromisos familiares, me gusta caminar por la colonia. La Roma cambió mucho desde mi infancia, pero todavía guarda rincones que despiertan memorias de tiempos más simples. Hay una panadería en la esquina que existe hace más de 50 años, donde todavía hacen el mismo pan dulce que mamá compraba cuando yo era niña. A veces encuentro a antiguas vecinas o compañeras de escuela durante esas caminatas. Paramos, intercambiamos noticias sobre hijos y nietos, lamentamos los cambios en el paisaje urbano, celebramos pequeñas victorias personales. Son conversaciones simples, pero que me conectan a mis raíces, recordándome de dónde vine y de cuánto camino recorrí. Una vez por semana, los miércoles, conduzco un grupo de apoyo para ancianos que enfrentaron traumas en la infancia. El grupo se reúne en el centro comunitario del barrio, un espacio acogedor con sofás gastados y una cafetera siempre encendida. Son hombres y mujeres como yo, cargando décadas de memorias, algunas dolorosas, otras reconfortantes. Cuando llegas a los 70, 80 años, las heridas antiguas pueden reabrirse de maneras inesperadas. Explico a los más jóvenes que a veces cuestionan la necesidad de ese grupo. La jubilación trae tiempo para pensar. Pérdidas traen vulnerabilidad emocional. Es como si el pasado ganara una nueva urgencia. Ver a esas personas, muchas de las cuales cargaron sus secretos por toda una vida, finalmente encontrando voz y comprensión, es una de mis mayores alegrías. No soy más la psicóloga oficial del grupo, apenas la facilitadora,
pero mi propia historia sirve como un testimonio de que es posible no apenas sobrevivir, sino florecer, incluso después de las experiencias más sombrías. Por la noche, después de la cena simple que preparo para mí misma y para Chimino, que tiene su propia dieta especial debido a la edad, me gusta sentarme en el sillón cerca de la ventana, aquel que mencioné al inicio. Desde allí, observo las luces de la ciudad, encendiéndose una a una, creando una constelación terrestre que rivaliza con el cielo estrellado, cuando éste consigue ser visto a través de la contaminación lumínica de Ciudad de México. Es en esas horas quietas que muchas veces reflexiono sobre mi jornada. Sobre la niña asustada en Teciutlán, la medicina amarga que me obligaban a beber, el sótano oscuro que me servía de castigo, sobre el coraje desesperado que encontré a los 11 años, cuando decidí que ya bastaba. Sobre las décadas de cura que siguieron, no siempre lineales, no siempre fáciles, pero persistentes como agua, que gota a gota consigue esculpir incluso la piedra más dura. No cargo más vergüenza o culpa por lo que hice en aquella comida de domingo. Entiendo ahora con la claridad que apenas el tiempo puede traer, que aquella niña hizo lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para romper un ciclo que, de otra forma, podría haber continuado por más generaciones. En mi mesa de noche guardo 2 diarios. Uno de ellos es el que la tía Leonora me dio en mi cumpleaños número 12, con sus páginas amarillentas llenadas con su caligrafía adolescente. El otro es el que comencé ese mismo día, el primero de muchos volúmenes que documentan mi jornada. A veces releo fragmentos de esos diarios antes de dormir, no para prenderme al pasado, sino para celebrar el camino recorrido, para honrar tanto a la niña que fui como a la mujer en que me convertí. La vida me enseñó que no somos definidos por los traumas que sufrimos, sino por cómo elegimos responder a ellos. Que las cicatrices pueden volverse medallas de honor cuando las exhibimos no con vergüenza, sino como testimonio de nuestra resiliencia. Cuando miro hacia atrás, para el largo camino que me trajo hasta aquí, siento una gratitud profunda, no por el sufrimiento en sí, que nunca debe ser glorificado, sino por la fuerza que encontré para transformarlo en algo significativo, no apenas para mí, sino para tantos otros que cruzaron mi camino. Y cuando miro hacia adelante, para los años que todavía tengo por delante, veo no un fin aproximándose, sino un continuo desdoblar de la misma historia de superación y propósito que comenzó en aquel distante domingo en Teciutlán, cuando una niña de 11 años decidió que tenía derecho a una vida diferente. Mis queridos, llegar a los 75 años después de todo lo que viví en Teciutlán es una victoria que celebro todos los días al cuidar de mis orquídeas. Cada flor que florece me recuerda a aquella niña de 11 años que usó un frasco de laxante para acabar con años de terror. Aquel domingo, en la mesa de comedor, cambió todo. Un simple frasco escondido en el bolsillo del vestido hizo caer la máscara de mi abuelo Arnaldo. A veces, la justicia no viene de los tribunales o de las autoridades, viene de las manos pequeñas de una niña desesperada que ya no aguanta más. Lo que aprendí es que los monstruos más peligrosos no son los de las historias infantiles, sino aquellos que se esconden detrás del respeto familiar y tradición. Mi abuelo no era apenas un hombre cruel, era el guardián de un ciclo de abuso que atravesaba generaciones. El laxante en el vaso de él no fue apenas mi liberación, fue la salvación de mi tía Leonora, de la prima Clarice, de mi propio padre y de tantos otros. Hoy, cuando reúno a mis hijos y nietos los domingos en este mismo departamento en Ciudad de México, los miro y pienso, ustedes nunca necesitaron una medicina de la noche, nunca conocieron el terror del sótano oscuro. Rompí la cadena que podría haber llegado hasta ustedes. La ONG Nuevos Ciclos, que fundé con mi Enrique, ya ayudó a cientos de niños a encontrar su propia liberación, cada uno a su manera. ¿Quién diría que de aquel momento de desesperación en la cocina de mis abuelos nacería un proyecto que salvaría tantas vidas? Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, si mi historia tocó su corazón, escriban laxante en los comentarios.
no para celebrar una venganza, sino como símbolo de que a veces la liberación viene de las formas más inesperadas. Suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden, la niña que un día tembló de miedo en el sótano oscuro es la misma señora que hoy cuida de su jardín vertical y sonríe por la ventana hacia la ciudad que la acogió. Háganlo ahora. Compartan para que otras Marías, presas en sus propios sótanos emocionales, sepan que siempre existe un camino para la luz, incluso cuando todo parece demasiado oscuro.